Quienes han tenido la oportunidad, cosa que agradezco infinitamente, de seguir esta serie, saben que llevamos rato en el siglo XVI. Y es que el siglo XVI no desmerita los primeros siglos en ningún sentido. Todos los santos de su tiempo han sido para su tiempo. Pero este siglo particularmente, finales de la Edad Media, ya estamos de hecho entrando a otros tiempos que también traerán muchas dificultades para la iglesia. Algunos piensan que la Edad Media fue la edad de la luz, de lo que fue el poder de la iglesia católica. Y coincido. Quizás en algunos aspectos ese poder también marcó un enorme deterioro cuando precisamente por estar del lado de la nobleza, de los reyes, pues hubo excesos, pero también hubo santos que reflejaban siempre el verdadero rostro de la iglesia de Cristo y no dejaron de formar parte de la iglesia católica, y eso es importante reflexionarlo. Dios ha mantenido su promesa de que esta iglesia será su iglesia hasta el final de los tiempos. Prometió que ni las fuerzas del infierno podrían contra ella. Y además a cada siglo, y especialmente el siglo XVI, a cada siglo le dio santos bases para lo que serían los tiempos por venir. Con esta introducción, no puedo dejar de expresar mi profunda admiración por un santo como Juan de la Cruz. Primero les voy a decir las cosas que uno va sintiendo en la medida que uno va leyendo su biografía. Lo que yo llamo en la reflexión final de la lectura de la biografía, ver qué me inspira, qué nos inspira la vida de este santo. Cuando yo escucho que su papá murió cuando él tenía 3 años, a mí eso me impacta mucho y lo entiendes mejor cuando eres padre. Mi hijo ahorita tiene 5. Y una de las cosas que yo le pido mucho a Dios es precisamente poder llegar a un grado de mi vida, en la vida de mi hijo, donde yo pueda quedar enmarcado en sus memorias, donde él pueda recordar quién era su papá. Yo he tenido la dicha con mi padre de vivir esa experiencia. Mi papá actualmente pues alberga 74 años y espero en Dios que le dé mucha sabiduría, mucha salud y mucha vida para poder disfrutarlo muchos años más. Y lo mismo con mi madre. Eso es una gran bendición. Y eso te permite a ti entender que la vida, cada día, si bien la verdadera vida es con Dios, y que los que son llamados a su encuentro no es una desgracia, no es una maldición, sencillamente puede entenderse inclusive como una gran bendición. Inclusive yo soy de los que piensa que cuando uno llega al cielo, aspirando a llegar allí, no porque lo merezcamos, sino aspirando a llegar allí, así sea como el último de los últimos, uno le va a preguntar a Dios, viendo aquellas maravillas, ¿por qué no me llevaste antes? Pero hay que entender que cada vida es un regalo, cada día es un regalo. Y hoy más que nunca, ya hago este paréntesis, hoy 12 de septiembre del año 2022, porque hoy Venezuela entera, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de la cultura y de los grandes hacedores de música buena, de inteligencia cultural, de inteligencia en lo que se llama las notas musicales, la creación de música. Hoy Venezuela amaneció con la triste noticia de la muerte del gran maestro Aquiles Báez, un gran reconocido por ser un diestro, una persona con una habilidad para tocar la guitarra y el cuatro, seguramente otros instrumentos, de una manera única. Además muy querido, de verdad muy querido. Cuando uno sigue las redes sociales y ver todas las expresiones, especialmente ahorita recuerdo la de Soledad Bravo, que además dice que lo sostuvo en sus brazos desde que Aquiles tenía 4 años y murió de 58. Y algunos traducen eso como una muerte injusta y repentina, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, pues también hoy recuerdo de manera especial, hoy mi abuela materna también estaba de cumpleaños, hoy que se celebra el Día del Dulce Nombre de María. Entonces Juan de la Cruz tuvo que aprender a vivir desde muy joven sin un pilar en su vida, porque los papá y mamá, ambos, son pilares necesarios en la formación de todo ser humano. Aplaudo la que han tenido que vivir y ejercer esa doble función, mujeres u hombres, pero sabemos que lo natural, lo ideal es que estén ambos y que lo hagan bien, porque no es nada más que estés allí calentando un sillón y no hacerte parte de la vida de tus hijos. Entonces, también aplaudo los buenos padres y las buenas madres. Pero bueno, Juan también experimenta un poquito una transición entre la pobreza y la estabilidad, y eso lo lleva a estudiar lo más básico de los elementos de la fe. Y ese es otro punto en el cual también me detengo.
A veces para saber mucho de teología basta lo más sencillo, que es tener fe. Hoy echaba broma con una compañera de trabajo que me decía que una amiga de ella tenía la palabra, estábamos hablando de los tatuajes, y que bueno, que si nos parecen, si no nos parece, pero al final me decía que una amiga de ella tiene la palabra fe acentuada, o sea, con un acento, con una tilde, y la palabra fe no se acentúa. Entonces yo le decía, es que eso es una fe acentuada. Entonces hago ese inciso para explicar que muchas veces lo que necesitamos saber de Dios es que Dios existe y que nos ama, que es justo, que es misericordioso y que todo lo ve y que nos acompaña en todo momento. Y eso puede ser la fuente de una enorme sabiduría. Más allá de títulos, doctorados, cursos, yo sé que ahorita hay muchos retiros, a veces muchos retiros centrados en lo comercial, en cuánto dinero nos va a quedar posterior al retiro. Eso pasa, seamos honestos que eso pasa. Y también hay personas que se encargan de dar charlas, talleres, pero siempre midiendo cuánto dinero les va a quedar. Y otros lo hacen para poder colgar en sus enormes paredes la mayor cantidad de títulos, que cuando lo presenten digan: este fulano de tal o fulana de tal, que además es licenciado en esto, tiene una maestría en esto, un doctorado, y cuando te van sonando aquellos son como cachetadas al intelecto. O sea, no le debo refutar nada porque está muy formado. Resulta ser que hay personas que tienen mucha formación y dentro de tantos estudios doctorados y teológicos, lo que han aprendido es a negar la resurrección de Cristo, a negar la presencia real en la Eucaristía, a negar los milagros de Jesús, a racionalizarlos, a negar la existencia del demonio. Entonces eso es estudios estériles. Iba a decir otra palabra, pero no la voy a decir. Estudios estériles. Estas personas de la Edad Media, especialmente lo refiero por Juan de la Cruz, un hombre que escribió poesías y además, tengo entendido, no lo dice el texto, pero sí lo recuerdo por otras fuentes, tengo entendido que a Juan de la Cruz se le debe este concepto de la noche oscura o la noche de los sentidos, que es el paso previo a la vida mística de un santo, y es un momento muy duro en la vida de los santos, donde tienen enormes dudas de la existencia de Dios, como que se le diera licencia al demonio para ir más allá de lo que habitualmente tu tentación, tú pudieras soportar a nivel de tentación. Esto se le debe a un hombre como a Juan de la Cruz. Otro aspecto importante a destacar es el tema de la obediencia en la iglesia. Aquí siempre hay que hacer como algunos paréntesis, o algunos incisos. Todo consagrado hace 3 votos: el voto de castidad, pobreza y obediencia. Y yo coincido, lo escuché de un sacerdote, y yo coincido que el más difícil de todo es el de la obediencia. Sobre todo porque nosotros a veces podemos ver, y aquí en Juan de la Cruz lo experimentamos, pues lo podemos hacer parte leyendo su historia o escuchando su historia, que cuando Teresa de Jesús, que fue un remolino, un torbellino de ideas y de transformaciones dentro de su propia orden y en la iglesia en sí misma, Teresa era una mujer decidida, característico de esas mujeres que hay que destacar, porque eso para mí es el verdadero feminismo. La mujer que sabe ser mujer, que no deja de ser mujer, que no quiere ser hombre, ni vivir como los hombres, sino que siendo mujer, logra impulsar desde su inteligencia, desde su percepción, desde ese sexto sentido que se dice que tienen las mujeres, impulsar transformaciones para la iglesia. Y Teresa veía que en los carmelitas calzados, no es que fueran malos, pero hay cosas que ella no le daban profundidad. Ella quería vivir su fe de una manera más profunda y plantea esta reforma de la cual arrastra a Juan de la Cruz. Y eso le trae problemas a Juan de la Cruz. Fíjense que inclusive cuando es enjuiciado por su propio gremio de carmelitas calzados, le hacen que se retracte de las reformas que había apoyado con Teresa, y él se niega. Entonces, ahí por eso digo lo de la obediencia. La obediencia es a Dios. Y dentro de la obediencia a Dios hay una obediencia implícita a la iglesia. Que esa obediencia implícita siempre va a estar de la mano cuando tu obispo o tu superior sea una persona que realmente irradie la voluntad de Dios en su vida. Si un obispo se para delante de ti, sacerdote consagrado, y te dice: usted me va a casar este matrimonio de mismo sexo y me va a dar la hostia a esta persona que promueve el aborto, y usted se le para de frente y dice: yo no lo voy a hacer, ¿usted a quién está desobedeciendo? ¿Al obispo o al hombre que está revestido bajo ese obispado pero está obedeciendo a Dios?
Ahí hay que tener cuidado, nunca dejar de lado la misericordia, nunca dejar de lado que todos somos seres humanos imperfectos, pero la obediencia siempre es a Dios. Lo que sí no podemos hacer es vivir una suerte de gnosticismo donde yo tengo mi propia fe, yo soy mi autorreferencia. Necesitamos de la iglesia, necesitamos de los tesoros que hay en ella y necesitamos desear la santidad. Otro aspecto es que Juan se queda solamente con un hermano, pero consigue una hermana de vida, de fe, que es Teresa de Jesús. Y es que sin duda, Teresa de Jesús es una mujer que en su tiempo, yo si voy a usar un término porque además lo conozco ahorita, que no se debe usar en la fe, pero lo voy a usar de una manera metafórica, qué envidia debió haber sentido un santo como San Enrique de Osó, que además fundó una orden, que es donde actualmente trabajo, la Orden de las Teresianas, una orden, un carisma educativo, que además vive su fe con unas hermanas consagradas que viven bajo la inspiración de Teresa de Jesús, y Enrique de Osó nació en el siglo XIX. Por lo tanto, estamos hablando de un santo que nacería 3, 4 siglos después de Teresa de Jesús y que se enamora de esta santa en el buen sentido. Imagínense una persona que tantos siglos después, solamente con leer sus escritos, logra esta pasión de adherirse a este carisma. Para San Juan de la Cruz, ¿cuál mayor no habrá sido esta intensidad? Con el respeto, no lo veamos desde un punto de vista carnal, con el respeto de haber tenido una santa como Teresa de Jesús con él, que además él pudo haber sido su confesor, que fundó obras con ella, que la escucharía llorar, que la escucharía reír, y Teresa, que de la cual también hablaremos, Teresa no pasa desapercibida en la vida de este santo. Seguramente mutuamente se retroalimentaron, se dieron ayuda. Dos titanes, no me atrevo a decirlo perfectamente, de su tiempo. Pues personas humildes. Fíjense que Juan de la Cruz podemos comparar con Napoleón Bonaparte, medio fraile, le decía Teresa, hombre bajito, no se formó bien, aparentemente físicamente algo delgaducho, chiquitico, pero con un alma gigante, que además también logra ser fundador de Carmelitas Descalzos, que además también en ese tiempo de encarcelamiento, en ese momento oscuro de su vida, pues logra producir, no para la producción de cosas para Dios, y luego escapa. Fíjense ustedes del tema de la obediencia. Yo estoy preso, aquí me quedo, no busco escapar. Cuidado, Dios no te quiere paralizado ni a ti ni a mí. Dios no nos quiere conformados con las desgracias, ser cruzados de brazos llorando y que bueno, que ya que el mundo me trague. No, hay que patalear en el buen sentido de la palabra, hay que luchar por vivir y por la vida de los demás. Este tipo de obras, este tipo de vidas que me parece digno recordar, es lo que yo creo que le hace cultura, le hace historia a la fe. La fe no solamente son los 10 mandamientos, los sacramentos, pórtate bien, vaya a misa los domingos, eso es importante, pero la fe también es el testimonio de vida, y estas personas son parte de la educación y la formación de la fe. Ese es el sentido por el cual me propongo hacer esta serie, que lleva por su episodio 72, y son muchos los santos que estoy dejando por fuera. Me estoy quedando con los más conocidos, con algunos medio conocidos, algunas vidas interesantes que algunos son totalmente nuevas para mí, pero es porque es lo que busco, que escuchemos y que tengamos anhelo de santidad. Nosotros no somos teólogos, nosotros no somos personas perfectas, pero cada quien desde lo que es, siempre reconociendo que nos equivocamos, que necesitamos formarnos, que no tenemos la verdad abrazada en nuestras manos. Yo a veces, una de las cosas que yo rescato del interior de mi país, la gente que vive en Occidente o en el Oriente, son gente que uno a veces desde Caracas se minimiza mucho, ¿no? A veces se piensa que son personas sin cultura, y no, en absoluto, son personas trabajadoras, son personas que tienen conocimiento de vida, son personas que muchos se han profesionalizado, porque además mi familia extendida, además yo tengo ahorita familia extendida en los Andes, cosa que no tenía. Aún no conozco los Andes, espero conocerlo pronto. Pero tengo familia en Táchira ahora por mi esposa, tengo familia propia de mi sangre en Oriente, y generalmente son personas que hablan con mucha determinación. Cuando te dicen algo es así, o sea, porque así lo han vivido, porque así lo aprendieron, porque así se lo enseñaba a su mamá. Son personas refraneras, además, que todos le sacan un refrán, pero son personas que tienen identidad. Muchas veces los que vivimos en las urbes
nos adaptamos a las modas y perdemos la identidad. Y por eso es que a veces pareciera que los de las ciudades como que evolucionamos en los tiempos, mientras que los del campo como que se quedan en una fotografía de un momento. Pero es que esas personas que se quedan en esa fotografía muchas veces conservan la identidad, las culturas, la idiosincrasia de sus propios pueblos. Por ejemplo, Margarita, donde actualmente vive mi madre y mi padre, esa devoción tan hermosa a la Virgen del Valle. Esa gente capaz ni siquiera va a misa, pero wow, cuando se habla de la Virgen del Valle, esa isla se paraliza. Y eso es importante. Esa es donde yo decía y lo sostengo que donde habita María, donde está María, donde se le rinde devoción a María, esas son ciudades que tienen mucha esperanza. Son países que tienen mucha esperanza. Y en Juan de la Cruz lo aprendemos. Y finalmente, su nombre, Juan de la Cruz. El cristiano es, por ende, por antonomasia, es de la cruz. El cristiano que no es de la cruz, yo debería ser Luis de la Cruz. Y tú que me escuchas, colócale tu primer nombre y le colocas de la Cruz. Porque Cristo murió por nosotros, se sacrificó por nosotros y fue en la cruz. Y la cruz es sufrimiento, es servicio, es llevar la carga de los demás. Es la prudencia, es la no queja, es la confianza, es la fortaleza, es el dolor, es aprender a vivir con todo eso. Cristo, Él nos lo decía, el que quiera venir en pos de mí, cargue con su cruz y sígame. Eso también lo aprendo de Juan de la Cruz. Bueno, muchas cosas que decir, pero el tiempo también nos apremia y agradezco a Juan su vida, su testimonio, su fortaleza, su pasar por nuestra historia imborrable, indeleble, que llegará hasta el final de los tiempos. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.